Desde tiempos ancestrales, las lesiones y las enfermedades han sido una de las preocupaciones importantes de hombres y mujeres. Quienes cuidaban la salud de los grupos nómadas y de las primeras aldeas, observaban cambios en el estado físico de los cuerpos vivos y los cadáveres, en las lesiones y heridas, en las inflamaciones y tumores. Se cuestionaban el por qué les afligían los males y buscaban su origen y la manera de remediarlos. Durante siglos predominó la explicación de la magia y la religión en la medicina llamada primitiva. Los males eran concebidos como castigos de dioses y espíritus por transgredir normas, por un mal comportamiento o como producto de la hechicería. Podría decirse que la documentación profesional sobre enfermedades empieza con la medicina egipcia, que se desarrolló a lo largo de miles de años. Los papiros de Smith y Evers contienen descripciones de diferentes tipos de enfermedades y de lesiones en huesos, tumores ulcerados y parásitos. Se atribuye a Hipócrates el haber establecido la observación clínica cuidadosa y el examen físico del paciente como base para establecer los diagnósticos. Su escuela concibe la enfermedad como un desequilibrio entre 4 humores: bilis negra, bilis amarilla, flema y sangre. De manera que las lesiones orgánicas se consideraban producto de su acumulación o déficit. Herófilo y Erasístrato fueron los primeros en practicar la anatomía como ciencia, pero su interés se centró en la relación entre estructura anatómica y el funcionamiento del cuerpo, sin llegar nunca a establecer una relación directa entre alteración anatómica y enfermedad. En su obra de medicina, Aulo Cornelio Celso, médico y patricio romano, que vivió a fines del siglo I y principios del segundo después de Cristo, ofrece algunos datos importantes que serán siglos después retomados por la patología moderna. En el libro cuarto, habla de las enfermedades localizadas en algún sitio del cuerpo o en algún órgano, pero describe signos y síntomas y no ofrece datos del estado de dichos órganos. Galeno contribuyó a la medicina con los conceptos de diátesis, patos, es decir, las alteraciones pasajeras que desaparecen cuando se elimina la causa de la enfermedad, y nosos, que es la que persiste en las mismas circunstancias. Su principal teoría patológica se basa en la teoría humoral. En su libro, sobre los lugares afectados, establece la teoría de que los humores dañan a las partes del cuerpo y que son estas lesiones las que se deben de considerar como esenciales para reconocer la enfermedad. Es el primer bosquejo de una teoría anatomopatológica. Desde mediados del siglo XIII se practicaban disecciones humanas en las universidades de Salerno y Bolonia como parte de los estudios de anatomía y aspectos legales de la muerte, pero siempre se hicieron como ilustración de la lectura de los textos galénicos. Pero la primera anatomías se llamaba, que son realmente autopsias, fueron en el siglo XVI. La primera de ellas menciona en un libro el doctor Cristóbal Méndez que se llama Sobre el ejercicio corporal y sus propiedades. Hay un apartado donde menciona que él vio una autopsia en un niño de 5 años. También sería la primera autopsia en todo el continente americano documentada, y la primera autopsia pediátrica. Es la primera descrita en 1553. Se puede considerar a Antonio Bienivieni como el padre de la patología. Su libro de las causas ocultas y admirables de las enfermedades y de sus curaciones contiene los protocolos de 15 autopsias realizadas para determinar la causa de la muerte o el sitio de la enfermedad. Cada caso comienza con una breve descripción de la enfermedad clínica, seguida por los hallazgos importantes de la autopsia. A menudo Bienivieni incluye observaciones finales con la intención de establecer correlaciones entre cambios morfológicos de los órganos y las observaciones clínicas de signos y síntomas. Sin embargo, en su obra, de manera ecléctica y contradictoria, se encuentran relatos de exorcismos y demonios al lado de observaciones anatómicas. Cita con frecuencia a Galeno y a Avicena como autoridades, y sus tratamientos estaban dirigidos a recuperar el equilibrio perdido de los 4 humores. En la sección de patología de su obra, Universa Medicina, publicada en 1554, Jean Fernel clasificó las enfermedades en generales y especiales, y distinguió síntomas y signos de manera similar a como se hace actualmente. También las clasificó en simples si afectaban solo parte de un órgano,
compuestas si estaban afectando todo el órgano y complicadas si estaban comprometidas las relaciones entre diferentes órganos. Sin embargo, no habla de patología en el sentido actual. En muy contadas ocasiones, relaciona síntomas y lesiones reveladas mediante la autopsia. William Harvey, a quien se debe la confirmación de la circulación de la sangre en 1628, hizo importantes observaciones sobre patologías del corazón al describir una ruptura ventricular y una hipertrofia izquierda en un paciente con insuficiencia valvular aórtica. La obra de Theophilus Bonetus contiene los resúmenes de más de 3.000 protocolos de autopsias, incluyendo los de Banivieni, Gleason, Willis, Vesalio, Riolano, Webfer y muchos más. Este libro es la mayor colección de casos publicada en la historia. Hubo un célebre médico, Giovanni Battista Morgagni, que en el siglo XVII empezó a hacer autopsias de pacientes que él había visto, buscando en dónde estaba el sitio enfermo, dónde estaba la enfermedad. Y publicó un libro que se llama así, de los sitios y las causas de las enfermedades, establecido por medios anatómicos, así se llama el libro. Este libro fue una transformación radical en la historia de la medicina. Un gran paso en la evolución de la patología lo dio Javier Bichat, quien postuló que los órganos están formados por elementos separados entre sí por membranas llamados por él tejidos. Bichat logró establecer el concepto de tejidos como subunidades de los órganos internos e identificó en estos el asiento de las enfermedades. El siguiente salto en la búsqueda del sitio de la enfermedad lo dio Rudolf Virchow, quien propuso que si las células son los componentes de los órganos y de los tejidos, entonces el sitio último de la enfermedad debe ser la célula. La especialidad se estableció más o menos a principios del siglo XX, gracias a las contribuciones de un médico alemán, Rudolf Virchow. Rudolf Virchow es el abuelo de todos nosotros, los patólogos. A él lo reconocemos como el que hizo las contribuciones más importantes para transformar la anatomía patológica. Él introdujo el estudio microscópico. Antes los estudios eran nada más anatómicos macroscópicos, lo que se veía con los ojos. Él tomó el microscopio y empezó a ver los tejidos enfermos. Y él señaló que al final de cuentas lo que se enferma es lo que hace los tejidos. Y lo que forma los tejidos son las células. Él estableció entonces el nivel celular de la anatomía patológica. En la actualidad se ha transformado, esto ya ha llegado a niveles subcelulares. Ya se habla de organelos que forman las células que pueden estar enfermos. Se habla de patología subcelular. Por ejemplo, enfermedades de las mitocondrias o enfermedades que afectan a los lisosomas. Estos son componentes citoplásmicos de las células. Bueno, hemos ido ahora ya más adelante y en la actualidad ya se está estableciendo la patología a nivel de moléculas. En el México de la segunda mitad del siglo XIX, el auge de la medicina francesa se reflejó en la adopción unánime de sus textos y de toda su estructura en nuestra propia medicina. Desde la década de 1830 se comenzaron a llevar a cabo autopsias a fin de establecer las características de los órganos enfermos. Son pioneros en ello Manuel Carpio y su más ilustre discípulo, Miguel Jiménez, a quien se debe la diferenciación entre el tifo y la tifoidea, y el análisis del por qué los enfermos mexicanos que padecían esta última presentaban complicaciones, sangrado y perforación, en forma diferente a lo que sucedía en Francia. Su aportación más relevante fue el estudio integral de los abscesos hepáticos, cuyo conocimiento aplicó al tratarlos mediante punción.
También a él y a Isidoro Olvera se debe la descripción anatomopatológica de las etapas evolutivas de las neumonías. Luis Hidalgo y Carpio es autor de las primeras publicaciones de anatomía patológica microscópica general. En 1864 presentó un corto informe sobre un muñón de una extremidad amputada, de la cual hace una descripción macroscópica y microscópica, y concluye que tanto el cartílago como el periósteo contribuyen a la osteogénesis. Para el mismo año, el doctor Rafael Lavista informa sobre un osteosarcoma del maxilar inferior. La descripción patológica es macroscópica y microscópica. Ambas observaciones aparecieron publicadas en la Gaceta Médica de México. El doctor Manuel Toussaint Vargas fue pionero y el verdadero introductor de la anatomía patológica basada en la teoría celular de Virchow en México. Manuel Toussaint es un personaje espléndido en la medicina mexicana en muchos sentidos. Podríamos decir que él es el iniciador de la anatomía patológica moderna en México. Patología como se denomina ya en términos más amplios. Fines del siglo XIX, él se recibe en 1883 en Puebla con una tesis sobre fracturas de la rótula. Ahí es patología, pero al mismo tiempo es ortopedia, es cirugía. Y después va a Europa y trabaja un rato en París, en el Hospital de la Charité, y después en Berlín, en el Instituto Virchow. Y ahí es la clave de la visión anatomopatológica. Virchow es el indiscutible creador de la patología moderna a partir de establecer de que si toda célula produce células semejantes, las primeras manifestaciones de la enfermedad y las manifestaciones para conocer perfectamente la enfermedad se dan en la célula. Hace estudios muy específicos sobre diferentes aspectos de la patología mexicana, algunos exóticos, las miosis. ¿Qué es la miosis? Larvas de moscos o de insectos en la piel y dermatitis por larvas de insectos. Hace un trabajo que constituye una época, fines del siglo XIX, los últimos años de los 90. Las tuberculosis verrucosas de piel es el primero en describirlas con casos muy serios que había en México y que afortunadamente ya no vemos. Pero sus estudios clásicos sería estudio de las endocarditis bacterianas. ¿Qué es esto? Inflamación de los tejidos del corazón causados por bacterias. ¿Qué tejidos del corazón? La parte interna del corazón, la que recubre el corazón por dentro, las cavidades cardíacas. A su regreso a México en 1889, trajo consigo el manual de autopsias de Virchow, el cual tradujo y publicó, y se incorporó como médico al Hospital de San Andrés, donde durante varios años reunió una colección de piezas anatómicas. A mediados de los 90 trabaja en el Hospital de San Andrés con Rafael Lavista, un cirujano muy connotado, y le propone que hagan un museo anatomopatológico. ¿Tiene que ver con la Escuela Nacional de Medicina? Sí, pero está en el Hospital de San Andrés, que está en la actualidad donde está el MUNAL, hoy en día, enfrente del Palacio de Minería. Ahí estaba el hospital, ahí se hace este museo y empiezan a juntar piezas y a fijarlas en glicerina y a hacer una gran colección de piezas patológicas que permiten ir estudiando las enfermedades en el medio mexicano. En la última década del siglo XIX, se publicó la revista de Anatomía Patológica y Clínicas Médica y Quirúrgica. Tanto el museo como la revista eran dirigidos por el doctor Rafael Lavista. Posteriormente, la revista se transformó en el Boletín del Instituto Patológico Nacional. En 1901, el museo se transformó en el Instituto Patológico Nacional, el primero en América Latina, y fue dirigido por el doctor Manuel Carmona y Valle, quien ocupó dicho cargo al morir Lavista en 1900, y luego por el doctor Toussaint en 1902, cuando fallece Carmona y Valle. Fue también en 1901 cuando se fundó la Cátedra de Anatomía Patológica en la Escuela Nacional de Medicina. La creación del instituto con laboratorios de patología y ubicado en el hospital más importante de la Ciudad de México, el de San Andrés, tuvo una creciente importancia tanto en la enseñanza como en el ejercicio de la profesión médica. Sus aportaciones fueron constantes y valiosas. Carmona y Valle hizo hincapié en la atrofia amarilla del hígado en 1897. En 1903, Toussaint señaló la relación entre parásitos y las colitis ulcerosas y los abscesos hepáticos con pus achocolatado, pues aún no se conocían a las amibas. Y ese mismo año investigó sobre el origen y naturaleza de las neoplasias malignas.
Otros investigadores también hicieron aportaciones dignas de ser consideradas. Por ejemplo, Ernesto Ulrich estudió la cisticercosis racemosas cerebrales, Francisco Bullmann las hepatitis, Manuel Subieta las meningitis tuberculosas. En esos primeros años del siglo XX, en Mérida, Yucatán, Harold Seidelin, médico danés establecido allí, realizó importantes investigaciones sobre las lesiones concomitantes con diversas parasitosis. Una figura destacada en la historia de la patología mexicana es Tomás Gutiérrez Perrín, compañero y amigo de Santiago Ramón y Cajal, quien trajo a México la escuela creada por escuela fundamentalmente histológica, con sus tinciones de plata para el sistema nervioso central y la imposición de los criterios de la patología celular. De 1915, año en que se clausuró el Instituto Patológico Nacional, hasta mediados de los años 30, la anatomía patológica declinó, aunque quienes la estudiaban continuaron trabajando. Ignacio González Guzmán y Manuel Martínez Báez participaron en estudios sobre las lesiones presentes en el mal del Pinto y en la oncocercosis. En el laboratorio de Maximiliano Ruiz Castañeda, en el Hospital General, se amplió el estudio bacteriológico del tifo y la brucelosis, y se analizaron las lesiones que provocaban. Destaca también la labor de Luis Benítez Soto en el Hospital Militar, a quien se debe el primer libro de texto de anatomía patológica para estudiantes de medicina, titulado Manual de Anatomía Patológica. Con el arribo del prominente maestro español Isaac Costero, finalmente se hizo realidad el sueño de Toussaint de crear una escuela mexicana de patología. Yo fui discípulo de uno de los mejores profesores que vinieron a México, el doctor Isaac Costero. Ahí está. Él fue mi maestro. Él era de la escuela de Cajal, la escuela histológica de este sabio español que ganó el premio Nobel a principios del siglo XX. Lo compartió con Camilo Golgi por su contribución al estudio histológico del sistema nervioso central. La historia, la tradición española en histología es conocidísima. Y mi maestro, el doctor Costero, era miembro de esta escuela. Él había aplicado sus conocimientos histológicos al estudio de la enfermedad. Él era anatomopatólogo, ¿verdad? A él vino a México transferado, pero fue aprovechado por el doctor Ignacio Chávez, quien lo nombró director del Departamento de Anatomía Patológica en el nuevo Instituto Nacional de Cardiología. Ahí fue donde yo empecé a trabajar con él y otros muchos compañeros míos y otros médicos que se especializaron en esto. Pero a partir de la escuela del doctor Costero es que realmente nuestra anatomía patológica adquirió carácter de especialidad ya en forma definitiva. La anatomía patológica encontró un lugar adecuado para su desarrollo en los novísimos institutos nacionales. El conocimiento del origen de las enfermedades avanzó de manera notable, principalmente el de aquellas que seguían causando muchas muertes en México. El primer antecedente fue el Instituto de Salubridad y Enfermedades Tropicales, creado en 1939. Desde sus inicios, contó con un laboratorio de anatomía patológica, que estuvo a cargo de una de las grandes figuras de la patología mexicana, el doctor Manuel Martínez Báez. Las investigaciones del departamento fueron dirigidas al estudio de las lesiones en casos de oncocercosis, enfermedad de Chagas, paludismo y leishmaniasis, y fue también pionero en las investigaciones sobre entamoeba histolítica. El doctor Gerardo Varela estuvo al frente del Laboratorio de Bacteriología Intestinal. El doctor González Ochoa impulsó la micología médica. El doctor Miguel Bustamante fue un destacado higienista y el doctor Alberto P. León trabajó en brucelosis y tifo. En 1943, el doctor Gustavo Vaz, secretario de Salubridad y Asistencia, emprendió la construcción de hospitales en toda la República, destacando los institutos nacionales.
En ese mismo año fue inaugurado el Hospital Infantil bajo la dirección del Dr. Federico Gómez. En 1944 se inauguró el Instituto Nacional de Cardiología y en 1945 el Hospital para Enfermedades de la Nutrición. Poco después vendría el Instituto Nacional de Cancerología. En el Hospital Infantil de México fue establecido un departamento de anatomía patológica que estuvo por muchos años a cargo de Maximiliano Salas Martínez, formado en el Children's Hospital de Boston, al lado de Sidney Farber, una de las grandes figuras de la patología mundial. En México, el fundador de la patología pediátrica, que aún no se llamaba así como especialidad, es el doctor Maximiliano Salas. El doctor Maximiliano Salas es egresado o fue egresado de la médico militar. Era una persona muy dedicada. Había ido a Boston, había estado en el Children's de Boston, había hecho varios estudios sobre patología pediátrica y entonces y él era el jefe de patología en el Hospital Infantil Federico Gómez. Las aportaciones del Dr. Salas al estudio de las neoplasias malignas, y en particular las oculares, han tenido repercusión internacional. En 1944 se inauguró el Instituto Nacional de Cardiología, y el maestro Costero dejó el Hospital General para instalarse en el nuevo Departamento de Anatomía Patológica de Cardiología. Ahí se llevaron a cabo las investigaciones que llevaron a Costero y a Rosario Barroso a definir y demostrar la existencia del tejido conectivo y la peculiaridad de sus enfermedades. En la segunda generación, en 1946, Ruy Pérez Tamayo se incorporó al grupo de Costero en el instituto. Durante los siguientes años, la anatomía patológica empezó a cambiar. Algunos de los médicos mexicanos que hicieron esta especialidad en Estados Unidos regresaron al país con nuevas ideas y nuevos métodos. Desde su creación, el Instituto de Enfermedades de la Nutrición contó con un departamento de anatomía patológica que estuvo a cargo de Edmundo Rojas Natera hasta 1969, quien realizó autopsias y estudios histopatológicos tanto transoperatorios como de biopsias. La atención puesta a la patología del hígado, comenzando por las características anatómicas de los diferentes tipos de cirrosis, ha continuado a lo largo del tiempo, enfocándose después a los efectos de la colchicina sobre la proliferación del tejido conjuntivo y la inmunología en relación con el trasplante hepático. Ruy Pérez Tamayo estuvo a cargo del Departamento de Anatomía Patológica entre 1974 y 1984, orientando su actividad al estudio de los aspectos inmunológicos de la patología y a establecer un laboratorio de patología experimental. Otros institutos que contaba con departamentos de patología fueron el Instituto de Cancerología, a cargo en 1950 de Luis Mesa Chávez. Alfonso Escobar estuvo al frente de este departamento en el Instituto Nacional de Neurología, fundado en 1964 y permaneció en el cargo 25 años, realizando estudios sobre la cisticercosis cerebral y el sistema límbico. Eduardo López Corella y Cecilia Ridaura han estado a cargo en el Instituto de Pediatría. Paolo Di Castro e Hilda Villegas lo hicieron en el Instituto de Perinatología en 1977. Margarita Salazar ocupó la jefatura en el Instituto de Enfermedades Respiratorias en 1982, lugar en el que cuando era el Hospital de Huipulco había contado con patólogos eminentes como Miguel Schultz Contreras, quien laboró allí desde 1960. Entonces, seguramente esas dos circunstancias, la disminución de la natalidad que hacía que los niños ahora fueran productos muy valiosos. Las mujeres tenían los niños a edades más avanzadas. Eran nacimientos planeados, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, en la presencia de enfermedades más complejas, pues obligó a que se tuviera que crear una especialidad junto con la pediatría que estudiara las enfermedades en los niños. Así es como nace realmente esta necesidad de dedicarnos a la patología pediátrica. En la patología de los niños es donde se ve más claramente la transición epidemiológica. La mayoría de los niños antes, en los 50, antes de los 60,
pues se morían de lo que llamaba enfermedades propias de la niñez. Entonces había, pues todos los niños pasaban por toda un vía crucis en los primeros 5 años, en donde tenían que superar aquellas enfermedades que eran comunes a esa edad. Diarreas, infecciones respiratorias, el sarampión, la varicela. Entonces, los programas de vacunación hicieron que muchas de estas enfermedades, que eran las que mataban a la gran mayoría de los chiquitos, pues dejaran de ser ya prevalentes. Y entonces los niños ahora se enfermaban de enfermedades más complicadas. La patología de los niños ahora ya no era la patología infecciosa, sino ahora eran las patologías más complejas, la patología de las cardiopatías, otras malformaciones más graves, enfermedades genéticas, cáncer. En 1953, en el Hospital General, se inauguró el Departamento de Anatomía Patológica, construido con apoyo de un donativo de la Fundación Kellogg. Sus creadores fueron Rui Pérez Tamayo y Franz Lichtenberg, y el departamento estuvo ligado con la entonces Escuela Nacional de Medicina de la UNAM, relación que se mantiene hasta hoy en día. En agosto de 1958 se inauguró la Unidad de Anatomía Patológica en el Hospital Juárez. Alfonso Reyes fue su primer jefe y le sucedió en 1974 Raúl Contreras, quien aportó la idea y la técnica de realizar cortes helicoidales para poder estudiar mejor la estructura del corazón. Al inaugurarse el Centro Médico Nacional en 1963, contaba con departamentos de anatomía patológica en sus hospitales y una unidad en la que se realizaban las necropsias y se concentraban los materiales para su estudio. Pronto destacaron en estos hospitales los patólogos Manuel González Didí, con excelentes trabajos en cultivo de tejidos, Héctor Márquez Monter en citogenética y Luis Benítez Briviesca, quien por más de medio siglo contribuyó con importantes estudios sobre la inmunohistoquímica de los tumores. En los hospitales del ISSSTE también colaboraron importantes patólogos. El Centro Hospitalario 20 de Noviembre, inaugurado en 1961, contó con Gabriel Álvarez Fuentes, Miguel Schultz Contreras y Cort Ambrosius. El Darío Fernández, fundado en 1965, contó con Manuel Echeverría Arellano. El Hospital Fernando Quirós, fundado en 1969, tuvo a Ramón Ramos Carrasquedo. El Adolfo López Mateos, que inició en 1970, contó con Luis Cisneros Sotelo y Fernando de la Torre. Y el Hospital 1 de Octubre, creado en 1974, con Roberto Alegre Palafox. Los avances en el desarrollo y enseñanza de la patología han sido continuos y muy importantes. La dermatopatología es la rama de la patología general que se dedica al estudio de las enfermedades de la piel al microscopio en cualquiera de sus modalidades. Microscopía de luz, microscopía electrónica, inmunofluorescencia, etc. Y por supuesto está estrechamente ligado, es un puente con otra especialidad que es la dermatología, que es el estudio de las enfermedades de la piel. Los primeros pasos que se dieron para desarrollar la dermatopatología fueron en el Centro Dermatológico Pascua. El doctor Agustín Chévez contribuyó con los entonces directivos del hospital, el doctor Latapí y la doctora Obdulia Rodríguez, para desarrollar ahí la dermatopatología. Entonces se puede considerar como un laboratorio pionero de la dermatopatología y posiblemente el laboratorio que tenga más material de patología de piel en nuestro país. Para curar y prevenir enfermedades, es necesario seguir avanzando en el desarrollo de la patología. Hasta ahora mucho se ha avanzado, pero todavía el conocimiento es insuficiente para garantizar el óptimo manejo clínico de los enfermos. Y entonces estamos ahorita en el inicio de una nueva revolución en la cual se está hablando ya de la medicina genética, ¿verdad? En donde se está tratando de establecer las características propias de cada individuo desde un punto de vista genético y ver si es posible hacer la medicina personalizada, es decir, a nivel individual y no a nivel general como se ha hecho históricamente.